analizando o comparando a los dos motores desde otros puntos de vista, ¿no? En cuanto al mantenimiento, sí, creo que es evidente, ¿no es cierto? Que mucho, pero mucho más simple desde el punto de vista de mantenimiento resulta tratar o lidiar a lo mejor con motores eléctricos que con un motor de combustión interna. Ahora, claro, bueno, ahí la foto que se ve está un poquito exagerada, ¿no? Sí, un motor horizontal V6 parece que es un motor Box. Entonces, claro, tendrá un montón de partes móviles, de aditamentos, de, como dice acá, ¿no? Lubricantes, filtros, bujías, bobinas, cables, mangueras, bandas, empaques, sensores, analizándolo desde la parte eléctrica, electrónica, ¿no? Sensores, una cantidad de sensores, ¿no? Los motores eléctricos también tienen sensores, ¿no? Pero si vamos a un motor de combustión un tanto complejo, podemos tener, no sé, 5, 6, 8 veces más sensores que en un motor de combustión que en un motor eléctrico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente es más complejo y más representativo también económicamente hablando, ¿no? El mantenimiento preventivo, correctivo de un motor de combustión comparado con un motor eléctrico. El circuito de interbloqueo, interlock circuit, son seguridades que tienen los sistemas híbridos, ¿no? Son puentes, básicamente, que cuando ustedes, por ejemplo, retiran una tapa de algún lugar crítico, digamos, del sistema, se abre un puente. Y entonces luego así se maten queriéndole encender el auto, no se va a encender. ¿Sí? Esos son los circuitos de interbloqueo. El Toyota, por ejemplo, es un poco flojo en ese sentido. Solamente tiene 2 puntos nada más. El uno está en el jumper y el otro está en la tapa del inversor. Solamente tiene esos 2 puntos de seguridad. O sea, si usted sacó el jumper, o ni siquiera lo sacó, sino que lo levantó, hizo el primer paso, ya se abre el circuito de interbloqueo y ya no se prende el carro, ¿sí? O cuando, como digo, llegan al inversor y le sacan la tapa, hay un cable, un tornillo que tiene ¿cómo se llama? Un terminal de ojo que hace masa. Cuando sacan ese tornillo, se levanta esa masa, igual, ahí no se va a prender el cable. A veces ha pasado de que una vez nos pasó que, no sé por qué desarmarían, pero desarmaron el inversor, sacaron, me imagino que chocado para pintar y todo eso, ¿no? Y entre el manoseo y todo, se rompió el terminalcito de ojo. Y es un cable negro, creo. Y ese cable negro no sabían por dónde conectarlo, cogieron y lo pusieron por ahí, pero lo dejaron en el aire, sin conectarlo a ningún lado. Armaron todo y no lo prendieron ni a bala, o sea, no pudieron prenderlo. Lo único que había que hacer es poner ese cablecito a masa y eso era todo el problema. ¿Sí? Lo mismo con el tema del ¿cómo se llama? Del jump. Sí han de haber visto eso, creo, ¿no? Hay que hacerlo en 2 pasos, ¿no? Primero jalan hacia arriba y ahí se abre ya el interlock y luego lo jalan hacia adelante y lo retiran. Entonces ha habido casos que cuando lo van a volver a poner, le ponen y le giran y lo dejan ahí. O sea, les faltó el último pasito de empujar, pero por ese último pasito no se prende el carro. Un motor de combustión en energía va a consumir 10.600 kilovatios hora a un costo de $706 en combustible al año, ¿no? En cambio, un vehículo con motor eléctrico va a consumir 2.314 kilovatios hora y $212 en gasto como tal, ¿no? Ahora, bueno, si es que tenemos en cuenta lo que acabó de comentar Carlos, de que de preferencia si podemos cargarlo y normalmente así sería, ¿no? En las noches, esta tarifa bajaría mucho más todavía, ¿no? Ahora, claro, aquí digamos que no vamos a ver un ahorro significativo, ¿no? O sea, $400 de ahorro en el año, pero bueno, es que no solamente es el hecho de la energía que se paga, sino el resto de cosas que implica el mantenimiento de un vehículo, de un tipo de vehículo o del otro. Y bueno, de esas cosas ya vamos a ir hablando más adelante. El inversor hace varias cosas, ¿no? Recibe el voltaje continuo, que en este caso son 300 voltios continuos, ¿sí? Y lo transforma en corriente trifásica para los motogeneradores, algo que es evidente, ¿no? Y hace el proceso inverso. Recibe la corriente trifásica que vimos ayer, que generamos ayer, y lo convierte en corriente continua para cargar la batería, ¿sí? Lo primerito. Segundo, ¿qué más hace? Recibe los 300 voltios continuos de la batería y los transforma en 42 voltios continuos para el motor de la dirección asistida. ¿Y qué más hace? También recibe los 300 voltios y los transforma en 14 voltios para todo el sistema de baja tensión, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, en algunos también incluso, en los Toyota me parece que solamente sale una fase para el aire acondicionado. ¿Es una sola fase? Sí.
Este compresor ocupa los mismos 300 voltios de la batería, miren. Estos dos cables gruesos de aquí debajo son los que vienen de la batería de atrás, ¿sí? Este de acá, están en paralelo los dos aquí dentro. Este sale para el compresor del aire acondicionado. A ver, entonces estamos, como les decía, ¿no? Entonces el eje que está en verde, que es este, no tiene ningún componente, entonces no se dibuja aquí. Si se fijan acá ya aparece, pero aquí no está dibujado, ¿sí? Entonces vamos a tener líneas en azul, en rojo y en verde. Y la amarilla es la resultante, el campo magnético resultante. Y entonces en verde no tengo ningún componente. En azul, el azul, como vemos, está casi al máximo. ¿Y en qué eje está? Entonces tiene, digamos que una fuerza grande en este sentido. Ya, y el rojo está en el sentido, en el eje vertical, también está casi en el valor máximo, entonces también tiene una fuerza máxima en este sentido. Entonces la combinación de estas dos fuerzas es esta de aquí, en amarillo. ¿Sí estamos claros ahí? Ya, ahora vamos a este punto, aquí sería de dibujar una liñita, ¿no es cierto? Ya, entonces, si tomamos aquí siguiendo el recto de esto, el verde ya vemos que tiene una magnitud y está bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, como el verde, miren, está en esta dirección, tenemos que poner una fuerza que la represente en esa dirección. El azul que es en esta dirección está más bajo que el verde, entonces por eso se dibuja así, de esa manera, chiquito. Y lo mismo el rojo en cambio ahí está casi al máximo y está hacia abajo, porque es negativo. Entonces, la fuerza resultante de esas tres ahora es esta de acá. Y bueno, y si seguimos analizando así en cada punto, vemos que la resultante que está en color amarillo va girando en sentido, en este caso, antihorario, ¿sí? Y entonces, ese es la fuerza combinada de la acción de los tres campos magnéticos que resulta en un solo imán, por así decirlo, en un par de polos norte y sur, que va girando conforme va transcurriendo la corriente trifásica. Resistencias entre fases. Ahí usted mismo que está ahí cerquita. ¿Cuánto esperamos medir? Entre fases, ¿no? Entre fases. Ese es miliómetro. Entonces, sí, más o menos habíamos dicho entre 40 a unos 200 miliohmios, dependiendo de la aplicación específica, ¿no? Entonces, no sea malito, póngalo para acá para que todos puedan ver acá al frente. Eso, por ahí. Ya, ahí está en la escala de 20. Subámosle un poquito más porque capaz que no. Eso, ahí. Ah, ya, le estaba encerando. Entonces, vuélvale a bajar a 20. Eso, encérrele. Eso, por ahí. Ahí estamos. Ahí está chévere. Ya, entre fases. Ya. 42.6. Ahora, ¿qué hace? Cambia una sola de posición, ¿no? 42.8. ¿Cuánto de diferencia? 0.2 miliohmios, ojo, ¿no? Y las últimas, 42.5. Igual 0,2 con relación a la primera, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no es cierto? Algunos, como les digo, ¿no? Algunas definiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? La permeabilidad magnética. En términos simples, como está anotado acá, ¿no? Es la facilidad que presentan los materiales para transmitir y conducir el campo magnético recibido. Se puede comparar a la conductividad, ¿no? Hablando eléctricamente, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia, de voltaje, de intensidad, ahí también hablamos de que los materiales tienen cierta conductividad, que es el inverso de la resistividad o de la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, entre más alta conductividad tenga un material, menos resistencia eléctrica tiene. Es lo mismo acá. La permeabilidad magnética en magnetismo, ¿sí? No en electricidad, sino en magnetismo, es como la conductividad en electricidad. Y bueno, aquí les he puesto una tabla para tener una idea, ¿no? No tiene dimensiones porque es relativa, así lo dan en la mayoría de tablas, ¿no? No tiene dimensiones, sí, pero bueno, todo lo que está al principio en estas dos primeras tablas prácticamente tiene una permeabilidad de 1, que es prácticamente, bueno, casi nula, no es nula, pero es casi nula. El aire también está aquí. Aquí no sé por qué le ponen aire aluminio, pero la permeabilidad magnética del aire es súper baja. ¿Sí? Y bueno, acá entran ya los materiales que tienen una permeabilidad mucho mejor, ¿no? Evidentemente, para aplicaciones en motores eléctricos, habrá que escoger los que tengan altas permeabilidades, ¿no? Ahora, el tema es que no se puede escoger a lo mejor el que tiene la más altísima permeabilidad,
por obviamente temas de costos, ¿no? Costos en a lo mejor conseguir las aleaciones precisas, los materiales que intervienen, etcétera, costos de producción que a lo mejor al final, digamos, como costo-beneficio en la producción de todas las piezas que demandan, ¿no? De todos los componentes, sobre todo las laminitas que ya ayer habíamos hecho notar, ¿no? Tanto la carcasa de los motores, ¿sí? Como los rotores como tal, están hechos de una apilación de láminas. Entonces, esas láminas son las que, ese material tiene que estar de un compuesto cuyo costo-beneficio sea aceptable, ¿no? De que no resulte muy costoso, pero que asimismo tengan buenas propiedades permeables magnéticamente en este caso, ¿no? Hablando de la definición que estamos dando.